Felipe, adelante. Súper. ¿Se ve bien la presentación? Sí, ponlo en modo presentación, por favor. Ahí sí. Súper. Ya, buenísimo. Buenos días a todos. Continuando lo que presentó Drago recién, donde él se refirió a una primera generación de variedades que termina numéricamente en la 12, en Itum 12, yo me voy a referir a una generación posterior o más nueva, que tenemos menos experiencia, ya llevamos 2 y hasta 3 temporadas de evaluación en plantas de test block de la mayoría de estas variedades, y estas son de la 13 en adelante, Itum 13, 14, Itum 15, 16, Itum 18. Acá hay un cuadro donde podemos ver cómo se han comportado las variedades en términos de fechas de cosecha, donde la 13 estaría cosechándose, o es lo que cosechamos la temporada pasada a mediados de marzo, en el sector del tambo. Itum 14, misma época, quizás un poco posterior. 15, muy temprana. Esta temporada, o la temporada que recién pasó, fue cosechada el 20 de enero. 16, una variedad posterior a Thompson, inmediatamente posterior a Thompson, y 18 un poco más tarde. Me voy a referir a cada una de ellas en detalle a continuación. Empezamos con la Itum 13, la 13, que es de color blanco, más bien tardía, 35 días después de Thompson, en la zona del tambo fue cosechada el 16 de marzo. En un momento pensamos que era más temprana, porque la temporada anterior, la temporada 2021, la cosechamos el 15 de febrero, pero tenía muy poca fruta colgando. Pero una vez que empezó a producir más, obviamente la cosecha se atrasó, y en esta época ya más 16 de marzo, ya más tardía. Es una baya ovoide, no redonda ni muy alargada, como se ve en la foto, con un potencial de calibre muy interesante y muy uniforme. Llega a los 21, 23 milímetros en la gran mayoría de ellas. No es como otras variedades blancas que tenemos bayas de 18 milímetros y otras de 26. Lo que hemos obtenido en las últimas 2 temporadas son una uniformidad de calibre muy parejo. No presenta semilla, algún rudimento blando como la mayoría de las variedades no semilla del grupo de las nuevas. Muy crocante. Sabor tradicional, me refiero a que es sabor a uva, no hay moscatel, no hay labrusca, es un sabor a uva bastante agradable, de baja acidez, y no ha presentado astringencia alguna. Es muy fértil en general, de poco brote con doble racimo, solo un 5% de los brotes presentan un doble racimo muy pesado, dado por su calibre y por la uniformidad de él, y de vigor, yo diría más bien alto, con una muy buena post cosecha, ya vamos a hablar de ello, y en resumen, alto potencial productivo. La temporada que pasó fue el segundo año de producción a una tercera hoja. Llegamos al equivalente a 3.000 cajas por hectárea. Digo equivalente porque son pocas plantas. La superficie no es una hectárea, es una estimación proyectada, pero en las plantas que se produjo llegamos a eso. De muy fácil manejo, en especial por su raleo, sus rebrotes y sus descargas. Y algo a destacar, como fruta blanca, tuvimos muy poco ámbar. A pesar de que las plantas todavía no están 100% formadas, creo que cuando logremos un buen cubrimiento vamos a tener, si es que un 10% de fruta ámbar, lo que es muy bueno para una variedad blanca. La mayoría de los racimos se mantuvo en un color verde crema muy llamativo. Aquí hay algunos datos de la variedad. La distribución de calibre, como vemos, la mayoría de las bayas dentro del racimo se presentó entre 21 y 23 milímetros, muy uniforme, es muy crocante. El raleo fue
muy bueno, con algunas aplicaciones de giberélico que voy a mencionar a continuación, 1,5 vallas por centímetro lineal del escobajo, lo que permitió que el arreglo de racimo solo lo descoláramos, y con ese descole a 18 centímetros llegamos a 84 vallas por racimo, que son los 700 gramos por racimo que mencionaba anteriormente. Y la poscosecha fue muy buena, se mantuvo la crocancia y el sabor de la cosecha, incluso a los 70 días, y el escobajo se mantuvo en deshidratación de escobajo muy leve en general, a leve, y solo con 70 racimos, habían algunos pocos racimos con una deshidratación ya moderada, y siempre el desgrane estuvo controlado bajo el 3% en la post-cosecha. El programa regulador de crecimiento, 2 vueltas de 2 gramos en raleo en plena flor, con muy buenos resultados, una aplicación EO de emparejamiento, que algunos llaman bump, otros llaman kicker, cuando termina la flor, las primeras bayas cuajadas, son 3 gramos que nos permitió tener esta uniformidad de valla que mostraba en la foto anteriormente, y 2 vueltas de 15 gramos de crecimiento de ácido giberélico, obviamente una vez que termina el chateo. Busquemos 90 a 100 vallas por racimo, y tenemos estos resultados interesantes como los que se acaban de mencionar. Vamos con 14, es más tardía, roja, una valla ovoide, grande de 20 a 22 milímetros, sin semilla, crocante, un sabor que no destaca, pero un sabor bueno en general, muy fértil, de fáciles manejos en general, buen peso de racimo, 500-600 gramos, alto vigor y muy buena post cosecha, que es lo que tenemos que seguir trabajando. En un principio fue bastante desuniforme en calibre, que solo logramos manejar con racimos un poco más cortos y con algunas aplicaciones VAMP o de emparejamiento que les voy a mencionar a continuación. Lo que sí nos ha quedado un poco tenemos que seguir trabajando en uniformar más el color. Tiene un muy buen raleo natural, y estos son los manejos. Este buen raleo natural solo hay que empujarlo con una pequeña dosis de giberélico en plena flor. Estas aplicaciones de emparejamiento o BAMP recién pasada la flor con valla de 2-3 milímetros de 3 gramos y repetirla 4 días después, son súper importantes para uniformar el calibre. En crecimiento, una vez terminado el chatter, se recomienda 1 gramo de TDZ, nos anduvo muy bien, y esto buscando atrasar los giberélicos porque tuvimos un grado de astringencia el primer año, que con estas aplicaciones la reducimos fuertemente. Y cuando la valla tiene 10-12 milímetros, una vuelta de 20 gramos. Vamos al Leitum 15, variedad roja, muy temprana. Esta temporada, ya lo decía, 20 de enero en la zona del Tambo. Una valla más bien esférica, un potencial de calibre alto y uniforme de 20 a 23 milímetros. Sin semilla, muy crocante, un sabor sobresaliente, diría yo, moscatel muy agradable, muy fértil, y es tan fértil que se ha presentado incluso doble racimo en la gran mayoría de los brotes. Estos son datos de la temporada pasada de Planta Franca, de 68,9% de los brotes presentaba doble racimo, y en las plantas con Harmony, sobre el 90% de los brotes presentaba un doble racimo. Un peso de racimo bastante liviano, ralea muy bien, de hecho un porcentaje de los racimos tienden a sobreralearse, que nos ha descolando la variedad. Hemos llegado a 50, 60 vallas, ojalá podamos llegar a la próxima temporada a unos 80, 90 vallas por racimo. Es de vigor alto y muy alto, incluso diría yo más alto que el Leitum 5, que para mí era de las variedades más altas que hay en el mercado. Y en general buena post cosecha, ya voy a hablar de ello. El escobajo se presentó verde hasta incluso 60 días de guarda fría. Hay una tolerancia a oidio reportado desde España, y que me gustaría a mí trabajar un poco más en darle un mayor peso al racimo, y eso vamos a hacer algunas cosas en la temporada que sigue. En general, esta temporada en estas plantas de Tesla, tanto francas como injertadas,
todos los brotes venían muy vigorosos. Y como los racimos no venían grandes, no hicimos ninguna descarga hasta después de la cuaja. Entonces, como la gran mayoría de los brotes tenía doble racimo, los dejamos y solo descargamos después de cuaja los racimos que tendrían alguna algún sobrerraleo o algún racimo que la verdad que no estaba bonito, y con eso llegamos a la carga esperada. Acá hay algunos datos: gráfico de arriba de calibre, de curva calibre, injertado, abajo franca, donde vemos que el calibre está en general de 20, 22, 20, 23 milímetros, bastante uniforme. El primer año no fue uniforme, pero con estas aplicaciones VAMP que les voy a mencionar a continuación, de emparejamiento después de la flor, logramos uniformarlo. Datos interesantes: el 100% de la fruta injertada estuvo en color claro RG1 y sin aureola, sin uso de ningún promotor de color, ni de etileno, ni ácido abscísico, muy bajo desgrane, una bonita relación Brix-acidez al momento de la cosecha. Algo a estudiar: tuvimos una neblina muy densa en Pinta, que esto es a principios de enero, fines de diciembre en esa zona, que no es común en esa zona, generalmente la neblina es después de mediados de febrero en la zona, y tuvimos en algunos racimos, en algunas bayas, una pequeña media luna que terminó cicatrizando, y esas mismas bayas fueron las que no logramos limpiar en cosecha, las que tuvieron algún grado de pudrición en post cosecha. A destacar el escobajo verde, esta foto de 60 días después de guardar en fría, en post cosecha, donde los escobajos se mantienen bastante verdes. El sabor moscatel se mantiene muy bueno en la post cosecha, y lo mismo la crocancia. Hay que trabajar en esta media luna y hacerle un seguimiento. Hay fotos ahí de la variedad. Aquí se puede ver todos los brotes muy vigorosos. No le molesta a la variedad dejarle 2 racimos en estos brotes. Eso un poco de la variedad. Reguladores de crecimiento, nada en flor, nada para raleo, porque ralea muy bien. De hecho, algunos de esos racimos tienden a sobrerralearse. Solo para uniformar el calibre, recién pasada la flor, con valla de 2 a 3 milímetros, esta aplicación de emparejamiento, con el fin de uniformar el calibre en el racimo, 3 gramos de giberélico, y una sola aplicación recomendada de 20 gramos de ingrediente activo por hectárea de giberélico terminado el chate. Busquemos racimos un poco más pesados, de 90 a 100 vallas ojalá. Lo que hemos llegado es máximo 60 vallas. Vamos a trabajar también a principio de temporada con estas aplicaciones de TDZ y giberélico cuando el racimo está en estado de piña, con racimos puestos recién, para buscar elongar un poco los hombros y poder tener un poco más de vallas en esos racimos. Itum 16, variedad muy interesante. Una semana después de Thompson, la cosechamos 23 de febrero en el tambo esta temporada, con un equivalente a 4.000 cajas por hectárea colgando al tercer año de la planta, segundo año productivo, muy productiva. En las variedades injertadas, las dosis que aplicamos giberélico, llegamos a tener un calibre muy grande de 24 a 27 milímetros, pero la franca de 21 a 23. Vamos a ir ajustándome en el tiempo eso. Sin semilla, de crocancia media, bastante firme, muy buen sabor en general, muy fértil. 12 a 50% de los brotes tiene doble racimo de 600 gramos, bastante vigorosa, y una muy buena post cosecha en general, sin pudriciones y raquis verdes y de fáciles manejos. Como podemos ver acá, los calibres de la franca se mantuvieron entre 21 y 23 milímetros, la injertada quizás mucho más grande, sin una astringencia muy baja, que se presentó en la post cosecha solo en las vallas que no estuvieron terminadas. Para eso hay que buscar uniformar más el calibre y la madurez de la fruta. Muy buen sabor en general, más bien baja acidez, un poco más plano el sabor que otras variedades de este mismo programa. Post cosechas bastante buenas, bajo el 3% de desgrane en todas las salidas, sin pudriciones,
0 o máximo una valla por caja es lo que encontramos en las distintas salidas, y el escobajo verde hasta 45 y 60 días de guarda en frío en general. Muy pocos racimos se clasificaron como de escobajo deshidratado en niveles moderados. Reguladores de crecimiento, para raleo en plena flor, medio gramo de ingrediente activo por hectárea de giberélico, con muy buenos resultados. Uniformar el calibre de las vallas con una aplicación de emparejamiento o BAMF de 3 gramos de ácido giberélico y solo una vuelta de 20 gramos de giberélico terminado el cháter para crecimiento de vallas. Busquemos 100 vallas por racimo, en general solo con un descole en el arreglo. Y ITUM 18 para ir terminando, roja, más bien tardía, 25 días después de Thompson, una valla ovoide de un color muy bonito, muy uniforme, muy parejo, un peso de racimo de 500 gramos, sin semilla, crocancia alta, un sabor tradicional y normal, bastante agradable, una fertilidad en general alta, solo en unas pocas plantas tuvimos fertilidad media, pero el potencial productivo se mantuvo en general en la mayoría de las plantas, de vigor alto y muy buena post cosecha a los 60 días, algunos datos del calibre, 20-22 milímetros, algún grado de desuniformidad, pero en general el promedio está entre 20 y 22 milímetros, se ve bastante parejo, un color muy atractivo porque es más bien claro, el arreglo solo de escole con un muy buen relevo natural, buena post cosecha, sin problemas de desgrane, el raquis en la post cosecha podemos ver a los 60 días que se mantiene bastante verde. En general todo el programa de ITUM se mantiene bastante verde el escobajo en las post cosechas sin grados de deshidratación. Muy baja pudrición de esta variedad. Acá hay un dato, a los 69 días solo se encontró una valla por caja con pudrición relacionada a botrytis. Programa de esta variedad, giberélico medio gramo en plena flor, y 2 vueltas de 15 gramos de crecimiento de giberélico. Busquemos 90-100 vallas por racimo para llegar al peso de 600-650 gramos esperado. Eso es lo que yo les puedo mencionar de la nueva generación del programa ITUM. Muchas gracias, Felipe.